Bienvenidos a Derecho en modo beta, este proyecto que empezó con una idea de traer las cosas que pasan, traer los avances a un ámbito que está quedando muy atrasado como es el derecho. Y quería comenzar contándoles una historia de algo que me pasó hace ya varios meses. Estaba con mis amigos un viernes a la noche en un shopping de la ciudad de Buenos Aires, comiendo, y se acerca una persona con una especie de domo plateado medio raro y me dice, ¿sabés lo que son las criptomonedas? Yo saqué el Bitcoiner que tengo adentro y le dije, sí, claro. En ese momento, antes de que pueda empezar a hablar del tema que me gusta, esta persona me dice, bueno, pero espera, te puedo dar una cerveza gratis. Bueno, la cosa se ponía interesantísima. De repente, cripto, birra gratis, era una cosa muy rara, pero parecía real. De repente me di cuenta que ninguna de las dos cosas eran gratis. Ni las criptomonedas, que de repente esta persona pasó a ofrecerme, ni menos la cerveza. Yo a cambio tenía que escanearme en una especie de domo, que era lo que tenía esa persona, que obviamente no me explicó muy bien qué era, ni qué era lo que implicaba ese escaneo. Bueno, ahora vas a tener que ponerte enfrente, es como que te saquen una foto y a cambio nosotros te vamos a dar esta criptomoneda que estamos lanzando que se llama WorldCoin, que después la podés cambiar por plata si no te gusta, no querés estar adentro de este mundo. Y aparte hoy vas a irte con una birra gratis. Me pareció medio raro. Ahí fue cuando me di cuenta que no me estaban ofreciendo nada gratis, sino que le estaban poniendo un precio a los datos biométricos que yo les estaba dando en ese momento, porque lo que hacía esta máquina cuando me explicaron un poquitito mejor era escanear mi iris, escanear mis datos biométricos para ponerlos en una base de datos. No supe muy bien qué se hacía con esa información, pero ante justamente esta carencia que tenía, bueno, mejor quédate con tu cerveza, voy a la barra y me pago un trago. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el tema de la cerveza, de los domos plateados y toda esta historia que conté con la protección de datos personales? Bueno, este proyecto tuvo un montón de polémica con este tema, con la protección de datos personales justamente y con el manejo de los datos biométricos de las personas, que son esenciales desde un montón de aspectos, no solo en la vida cibernética, sino son parte de la persona en sí misma, ¿no? Hasta estamos hablando de la protección de derechos fundamentales. Para empezar a hablar de este tema, antes de presentar a todos mis compañeros de Derecho Modo Beta, vamos a estar hablando con Fede Lucelli. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué pensás de este tema? Buenas, ¿cómo les va? Bien, me gusta arrancar con cerveza y domos plateados. Que Ah, bueno, me parece que gran parte del éxito de los datos biométricos es haberlo presentado así. pero Un ¿por domo qué? plateado. ¿Sí? Si ponían una webcam con una compu random no iba a funcionar ni a palo. La gente no lo iba, no lo iba a aceptar directamente. ¿Vos caíste en esto? No, pero tampoco, o sea, mi duda es si es realmente un caer, porque hasta dónde, qué problema podría llegar a existir o no con este tipo de datos, que son tan precisos. No terminamos de entender si hacen a la constitución de la persona o no, si bien son muy privados. Terminamos defendiendo otro tipo de datos y de otro tipo de privacidades, y esto hay una suerte de que es avance, que funcione de una vez para facilitar otro tipo de cosas. Bueno, vamos a ver de qué avances podemos estar llegando a hablar y qué otra cosa nos va a deparar todo este tema de protección de datos personales. Pero antes de seguir, Fede, vamos a presentar a Juan Brun, que también nos está acompañando ahí vía Zoom. ¿Cómo estás, Juan? Contanos, vos también desde un aspecto quizás un poquito más técnico, jurídico, cómo ves este tema de WorldCoin y qué implicancias tiene en nuestros datos personales y en los aspectos legales más puntuales. Fede, Gastón, ¿cómo andan? La verdad, bueno, un placer que al fin llegamos a el primer episodio que venimos pateando. Y bueno, y nada más ni nada menos que con un tema que, bueno, últimamente ha sido bastante revolucionario, por lo menos en varios medios y por varias personas que han salido a hablar al respecto, personas de primer nivel, como Mario Daro, denuncias que ahora vamos a ver, un par de denuncias que han sido presentadas. Y antes que nada, Fede, vos no caíste, pero bueno, a mí esta situación que describió Gastón de cerveza, en un ambiente, en un bar donde uno está más relajado, distendido y poco preocupado por las consecuencias jurídicas de nuestros actos, yo sí he caído. La verdad que cuando se presentaron, eh, esto ha sido
el año pasado, creo que prácticamente casi un año desde que esto ocurrió. Y realmente yo ni había escuchado hablar del nombre WorldCoin, ni siquiera me habría percatado en su momento de si realmente esas esferas con las que se presentaron eran máquinas que realmente podrían captar el iris de, de una persona, porque realmente parecían de juguetes. Y mi desconfianza, dije, esto es una publicidad más de una nueva criptomoneda que quiere subirse a la ola de Bitcoin. Y bueno, vamos a salir con este marketing, esta publicidad, y vamos a captar a las personas en ambientes en los cuales estén totalmente descontracturados. Ahora, vos te abordaron, a mí también, en un momento de vulnerabilidad, como vos decís, pero lo cierto es que después cuando empezó a avanzar el proyecto, la gente empezó a hacer fila por motus propios. Yo lo vi en la galería de abajo del subte de 9 de julio, la gente hacía fila para ir a escanearse el iris y que regalen plata. ¿No crees que hay una vulneración a sus derechos como consumidores, de que no les dan la información? ¿No hay un engaño? Bueno, yo creo, primero sin ser un especialista en datos personales, ni mucho menos, yo creería que podríamos advertir dos tipos de prácticas, pero que se relacionan una con la otra. Una con la captación de datos personales a partir de una práctica que podría ser una práctica comercial en cierta forma abusiva, desleal o invasiva, aprovechándose de un contexto, de una situación incluso de vulnerabilidad o necesidad o por ausencia de información para poder captar este tipo de datos. Eh, Todo este combo nos podría generar a que la captación en sí del dato habría sido realizada en una forma desleal que contraría quizá la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor, sobre todo en materia de prácticas comerciales abusivas, reguladas en la ley, en el 8 bis y en el Código Civil y Comercial en el 1096. Pero también tenemos que analizar un poco también la violación a la ley de datos personales per se, es decir, estos datos biométricos faciales y del iris, es decir, como una condición para poder utilizar el WorldCoin, claramente nos genera ciertas inquietudes tanto éticas como en relación a la privacidad. Porque, si bien Fede decía que todavía no sabemos cuáles serían los posibles perjuicios, pero tenemos que saber que por lo menos que esta categoría especial de datos, sobre todo especialmente los del iris, son extremadamente sensibles y su tratamiento debería ser por lo menos realizado con el máximo rigor y protección. Es que justamente el tema es que no sabemos hasta qué punto es eso un dato privado o hasta qué interés le da realmente a la gente a algo así. Porque si justamente después termina yendo la gente voluntariamente a escanearse el ojo, escanearse el iris, bueno, ahí hay un comportamiento que de mínima termina siendo, no sé si tan abusivo, quizás sí en el abordaje al principio, pero después termina, bueno, la gente lo acepta y la gente lo busca. Si vos me decís que con eso vamos a reducir 0,5 segundos de velocidad de conexión, hay algunos que van a decir, bueno, dale, no importa, pues lo van a conseguir de todas formas. Ahora con WorldCoin en la mira y con este tema también, tanta polémica que se dio no solo en cuanto a lo que hace WorldCoin en el país, sino lo que está haciendo en un montón de países, porque también tuvo muchos problemas, tuvo que cerrar en Kenia, tiene denuncias en la Unión Europea, recordemos que su base está en Berlín. Las denuncias en Kenia y en el Reino Unido, que han suspendido justamente la recolección de datos, la mayoría se basan por la falta de información en cuanto a la operatoria en sí. Es decir, hay un déficit informativo en qué voy a hacer con los datos, para qué son los datos y cómo es el manejo que se realiza de esos datos. Entonces, no es que se determinó la ilegalidad de la maniobra, sino que la ausencia de una información detallada y consistente dice, bueno, suspendamos las operatorias. Pasa que este tipo de prácticas son muy comunes, sobre todo en las empresas tecnológicas, de primero hacerlo y después de último, si está mal pedimos perdón y vamos medio para atrás. Lo que pasa es que en esa vuelta para atrás ya los datos ya están ingresados y el daño ya fue generado de alguna manera.
Como todavía no tenemos sentencias, no tenemos ningún tipo de investigación al respecto, quería que escuchen los dos lo que estuvo diciendo Mario Adaro, juez que Juan ya lo había mencionado, juez de Mendoza, sobre este tema en un canal de televisión, a ver qué opinan, no más que nada, de todo esto que estamos diciendo. Mientras en otros lugares estaban sucediendo actos políticos en una plaza de Mendoza, una empresa internacional que no la controla nadie, estaba recabando datos únicos e irrepetibles. Lo que hay que saber es quiénes fueron a este dispositivo tan atractivo, porque era como una esfera así, Sí, es un ojo plateada. gigante. A mí ya eso me daba miedo, ya eso. Yo Sí, a muchos, a los millennials, a los centennials, creo Sí, que le le llamaba dio la atención. más atracción. Es verdad. Le recolectaron el escaneo del iris, Sí. del ojo, de las facciones, y eso, el iris fundamentalmente, así como las huellas dactilares, es un dato biométrico único, una huella única e O irrepetible. sea, que son datos muy sensibles estos. Súper sensible, está catalogado. Sí. Hoy en Europa, que es digamos, el abordaje ético y regulatorio más importante, está prohibido todo tipo de recolección de datos biométricos, fundamentalmente el escaneo del iris. O sea, ¿qué pasaba? Te hacían firmar un formulario. 3, 4 cosas características del formulario. Le decían, nosotros te vamos a recolectar los datos, no vamos a hacer economía, no los vamos a vender, los vamos a tener anonimizados. Si hay algún problema y no sos ciudadano europeo, lo vamos a resolver con leyes, ¿saben de dónde? ¿de dónde? De Islas Caimán. Uno de los grandes temas que tiene la protección de datos es, Sí. yo puedo tener el consentimiento y darlo, Sí. pero lo otro fundamental que tiene la doble cara de ese derecho es, yo lo puedo dar y me puedo arrepentir y pedir que se Elimine. retrotraiga. ¿Hoy a dónde voy? A las Islas Caimán. Sí, por ejemplo. O sea, ¿y qué implica que sea legislación de ese lugar? Nada, Isla Caimán es la no jurisdicción. Claro. Claro. Es un Imagínense que paraíso no hay en términos forma fiscales, por que ejemplo. un ciudadano argentino pueda llegar a esa jurisdicción para retrotraer Para el dato. reclamar esto. Lo otro que me pareció complejo es, no está en la agenda pública, me parece que hay que construir una agenda pública, Sí. que esa agenda pública Bien. va a tener que derivar en políticas educativas, de formación ciudadana, Ujú. sobre de qué se trata hoy la tecnología, y tecnología fundamentalmente como la IA. Yo no la demonizo, ni tecnofóbico, ni tecnofílico, Pero sí, pero sí creo que hay que reflexionar claro. de qué hacer con esa herramienta. Bueno, acá lo escuchamos entonces a Mario Adaro, que habla justamente de qué hacer con la jurisdicción, ¿no? Porque me parece que es algo que vamos a tener que estar debatiendo constantemente, ¿no? La jurisdicción internacional que no está en Internet, y muchas veces hay un arbitraje de jurisdicción, ¿no? Que uno lo lleva donde quiere, ¿no? Uno no va a ir a litigar a Argentina, a menos que se establezca la fundación acá y la empresa, que en este caso hace el Sí, tenga- Proof of Humanity. Exacto, a menos que tenga una sede acá o vaya Proof algo. of Personhood, Proof of Humanity era otro, perdón. Bien, bien. No lo va a hacer en Argentina, obviamente, va a ir al fuero que más le convenga. Juan, ¿qué decís vos de las declaraciones de Adaro? Yo creo, bueno, que Adaro es, creo que es una palabra autorizada en estos temas porque ha investigado muchísimo y él plantea varios aspectos relevantes a tener en cuenta. Uno, pone de relieve justamente el contexto en el cual ha sido realizada la práctica de recolección de datos, es decir, se aprovecharon de un contexto determinado en el cual habrían otro tipo de cuestiones que corrían el ojo de debate sobre esta cuestión y permitían quizá realizar o recoger este tipo de datos. Luego, Adaro lo que plantea o el análisis que hace es respecto de los términos y condiciones. Uno si se quisiera reclamar a WorldCoin porque considera que se arrepintió de haber prestado el escaneo de la iris o tiene algún perjuicio con la forma en que ha sido recogido ese dato, bueno, lo único que le queda es iniciar una acción ante las Islas Caimán. Es decir, ¿por qué? Porque expresamente al establecer los términos y condiciones, al aceptar los términos y condiciones para el escaneo de la iris y que te entreguen esa criptomoneda, vos renunciás a la jurisdicción local. Que esto, obviamente, no pudo pasar en la Unión Europea porque, como dijimos recién, ellos están un poco más avanzados en materia de protección de datos personales, por lo cual, justamente, si vos no sos ciudadano europeo, prácticamente
perdiste esa protección y por lo tanto la única que te queda es iniciar una acción en las Islas Caimán. Este tipo de cuestiones ya se planteaban, y creo que lo menciona Adro en la entrevista, cuando vinieron las redes sociales o aparecieron las redes sociales en Argentina. Yo me acuerdo en el 2011, 2010, también hice un análisis de los términos y condiciones de todas las redes sociales que estaban ofreciéndose en Argentina y todas te mandaban a litigar a el estado de en California, no me acuerdo en dónde, y eran términos y condiciones que uno aceptaba prácticamente con un clic, como todo lo que ocurre en Internet, con el famoso consentimiento que se da al cliquear términos y condiciones sin leerlos, que eso no impidió que las redes sociales proliferaran su utilización en todo el territorio nacional. Y incluso no impidió que se plantearan acciones judiciales contra las redes sociales, lo cual era bastante engorroso, porque había que tramitarlas con exhortos, por lo menos para suprimir cierto contenido que estaban en las redes. Es decir, era bastante complicado este tipo de cuestiones. Lo que plantea Daro es que la complejidad está latente para poder hacer valer cualquier derecho en función de este tipo de práctica y recolección de datos. Ahora, lo cierto, no estuvimos hablando mucho del proyecto en sí, de lo que es WorldCoin, porque también está quedando como que le estamos dando con un palo al proyecto sin saber lo que es, ¿no? Nos podrán decir los oyentes, miren, ustedes hablan sin saber, como todos los abogados, pero la realidad es que este proyecto fue iniciado por Sam Altman, nada más y nada menos, que es el fundador de OpenAI y de ChatGPT. Entonces, es una persona muy relevante en el ecosistema. Y muchos confundieron, incluso decían, no es la moneda de ChatGPT. Bueno, no es lo mismo, pero está la misma persona detrás. Este proyecto lo que busca es generar una especie de identidad digital, que es algo que vamos a estar debatiendo probablemente no solo en este programa, sino en general en el ámbito jurídico, porque se va a dar la identidad digital, el metaverso, todo esto va a ser parte de la discusión diaria. Esta identidad digital va a venir acompañada, según el proyecto de WorldCoin, con un ingreso básico universal. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Este proyecto está bien que esté en la Argentina, va a prosperar de alguna manera, podría quizás, si ajusta algunas cosas, ser viable. Es que desde el punto de vista, Sam Altman aparte es una persona que tiene mucho poder de masividad en ese sentido, puede abarcar muchísima cantidad de datos. La realidad es que para lo que están buscando, si no lo consiguen en Argentina, lo van a conseguir en cualquier otro lado. Eso es quizás también uno de los ejes por los cuales medio que la gente le resta total importancia, porque si no lo hacen acá, lo van a terminar haciendo en Kenia, lo terminan haciendo en cualquier otro país y no va a haber ningún tipo de drama. ¿Qué van a terminar haciendo y qué es lo que... hacia dónde lo quieren llevar? Lo quieren llevar hacia una ciberseguridad, pero el tema es que si después eso van a terminar pudiendo sacarle un jugo, un provecho económico a ese tipo de información, a ese tipo de datos, y uno se queda cada vez más afuera. De todas formas, también las redes sociales hicieron lo mismo y nunca nos cuestionamos y nunca no hubiéramos no dejado avanzarlas por este tema, ¿no? Como decía Juan, que también las redes sociales hicieron un montón de trucos como este. Y bueno, y al fin y al cabo, Google, por ejemplo, entró a la Argentina, existe Google Argentina, y tenemos fallos como el de Rodríguez, de la Corte Suprema, que, bueno, le piden rectificar información y la empresa lo hace. O sea, como que están fuera del alcance, pero quizás no tanto, ¿no? Con el paso del tiempo. Tiene que haber una intención clara. Tiene que haber una intención clara y saber que, bueno, si se están vulnerando derechos, definir cuál es el interés que tiene la sociedad frente a eso, qué visión tiene la justicia y avanzar. No decir, bueno, le vas a decir a Sam Altman, lo que estás haciendo está mal. No es simplemente eso, es decir, bueno, esto, buscarlo de otra manera o hacer un consentimiento mayoritario, informar de una manera más amplia a las personas a quienes le vas a terminar sacando datos íntimos. Ahora, si analizamos las bondades del proyecto, uno dice, wow, la verdad que suena utópico, suena bastante bueno en términos generales. Ahora lo que hay es una ausencia de información. Y la ausencia de información genera desconcierto y temor. Por lo tanto, hasta ahora las acciones judiciales que se han iniciado, más allá, creo que la más, quizá la más, en términos, no sé, agresiva contra esta práctica es la iniciada ante Defensa del Consumidor, que incluso busca
que se le imponga una multa millonaria, bueno, millonaria para Sam Altman no creo que sea mucha, sino En pesos. porque está valorado en pesos. En cierta forma, lo que se está cuestionando es la falta de información. Es que en esa misma falta de información, yo no creo que el problema esté radicando justamente ahí. El tema es que una vez que ellos capten y puedan entrenar una inteligencia artificial para detectar humanos y para saber quién es humano y quién es una IA, bueno, después ese mismo avance va a llevar a que diferentes empresas necesiten eso para autenticar quién es la persona. Y eso puede avanzar a que el propio Estado necesite ese tipo de tecnología. Entonces estamos regalando un montón de datos personales que individualmente no tienen ningún tipo de valor, o sea, no. Pero en la sumatoria puede sacar un rédito económico astronómico. O sea, yo no creo en la filantropía de ninguno, de grandes empresarios y sobre todo de el segundo o la primera persona más rica del planeta. Ahora, nos estamos quedando sin tiempo, así que perdón, estaba muy bien el debate, pero bueno, el tiempo en la tele es cruel. Quería unas palabras de cierre, primero de Fede y después de Juan, y bueno, y seguimos hablando igual de protección de datos personales la semana que viene. Yo creo principalmente que lo que está en juego es la redefinición de qué es un dato personal. Está la redefinición de qué es la privacidad y hasta dónde estamos dispuestos a entregar cualquier tipo de privacidad y cualquier tipo de, hasta algo biométrico, humano, por el simple hecho de comodidad y por el simple hecho de accesibilidad a diferentes tipos de cosas. Perfecto. Juan. Yo creo que la ausencia de información o la falta de conocimientos o esta falta de debate de estos temas hace que las personas, algunos sean cautos y decidan no otorgar este tipo de datos, otros por ignorancia, por descreimiento o por el contexto los den, pero yo creo que si tenemos una población más informada al respecto, sobre todo sabiendo cómo va a ser el manejo de estos datos, qué nivel de seguridad tienen, aunque sabemos que si los datos los hubieran recopilado una entidad pública, tampoco son exentos de que sufran cualquier tipo de ataque. Y esto lo hemos vivido, el hackeo al RENAPER, a la CNB, es decir, ese tipo de cuestiones, nadie está exento de peligro. Por lo tanto, yo creo que la información es fundamental y yo creo que con información las personas que luego decidan dar o no este tipo de datos van a poder dar o brindar un consentimiento un poco más claro, más preciso, más consciente. Creo que esta empresa, espero que no envejezca mal este comentario, pero me parece que WorldCoin no va a llegar a mucho. Está en una fase experimental, es un proyecto que están viendo a ver qué es lo que puede surgir. Me parece, ya no está, Argentina no está más en la lista de países. Una denuncia bastó para que lo bajen, así que yo creo que esto no va a caminar tanto WorldCoin en sí. Pero el sistema vino para quedarse, la biometría, como la están aplicando, vino para quedarse. Y vender datos personales es una práctica que se hace hace muchísimos años y que proliferó, y lo vimos en el caso de Cambridge Analytica. O sea, esto es algo que también vino para quedarse. Entonces, proyectos como este van a haber muchos, y lo que importa, sobre todo en el ámbito local, también internacional, pero sobre todo localmente, es que las autoridades estén listas para auditar este tipo de proyectos, que en sí no tienen nada de malo, pero tiene que haber información y tiene que haber una auditoría seria, imparcial, y que obviamente no frene la innovación, pero que tampoco sea libertinaje total. Así que bueno, muchísimas gracias, Fede, un gusto. Muchas gracias, Juan, ahí también. Esperemos tenerte en el estudio próximamente. Gracias a la gente de Chipá Producciones. También está como parte del equipo Gabriela Nucciarone, que esperemos que pueda estar en el próximo programa. Y les agradecemos a todos. Esperamos verlos también seguido, que nos escuchen, que nos vean seguido, que le den like a este video y que se suscriban a todas nuestras redes sociales como @derechomodobeta, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify y la red que se te ocurra, WorldCoin. Las próximas que aparezcan. Sí, pueden firmar un contrato en MetaMask y donarnos Ether, lo que ustedes quieran. Así que bueno, los esperamos próximamente. Muchísimas gracias. Esto fue Derecho en Modo Beta.